Ahora this computer. Ahora sí. Ok. Amada familia, pueden escribir las raíces que nosotros seguimos. Son las raíces de Yeshua. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Si quiere, vamos a coger turno aquí. Gustavo, amado hermano, léeme Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Estos versículos son importantes porque muchos van a decir por qué somos las raíces de Yeshua y vamos a dar lo que es contestarles con la palabra para que sepan que es una palabra sólida. Diga, amado Gustavo. Deme un segundo, no tenía el arma en la mano. Ok. Muy importante. Cuando vengan a las clases, tienen que tener su arma, su papel y su lápiz. ¿Ok? Porque en cualquier momento Yahweh nos va a sorprender a nosotros sin el arma. Así que tenemos que estar sorprendidos con el arma para decir, heme aquí, Señor. Amén. Segundito. Primera de Juan. Sí. ¿Por qué? Porque en términos generales, nosotros somos lo que estamos llevando nuestra fe y nuestro entendimiento y nuestras enseñanzas a la escritura de los apóstoles, ¿ve? La Keilah de los tiempos antiguos, y era Yeshua, que era el que nos enseñaba y le llamaban el Mesías, ¿ok? Así que eso de raíz hebrea no es así, son las raíces de Yeshua, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, léamelo, Gustavo. Ok. Dice versículo 6. Ok. Una persona que afirma continuar en unión con él debe actuar en su vida de la misma manera que él lo hizo. Amén. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que tenemos que actuar como él. Ve, eso es lo más importante, por eso que esto es importante. Tenemos que actuar como él. Quiere decir que si nosotros estamos caminando con él, tenemos que actuar como él. Ese está en ese versículo, Primera de Juan, versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 6. ¿Ok? Lucas, capítulo 6, versículo 40 nos dice, el discípulo no es sobre su maestro, pero todo que esté capacitado entrenadamente va a ser como el maestro. ¿Qué tan claro lo quieren oír? Así que pueden escribir Lucas capítulo 6, versículo 40. Léanlo. Esto es importante porque si somos el ministerio de Yeshua, somos las raíces de Yeshua, tenemos que caminar como Yeshua, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, y también Lucas, capítulo 6, versículo 40. ¿Quién lo tiene? Lo estoy buscando ahora. Amén. Ok. Dice, un talmid no es superior a su rabino, pero cada uno, cuando ha sido totalmente entrenado, será como su rabino. Amén. ¿Qué te está diciendo la palabra? Que cuando tú estás entrenado en Torah, vas a ser como nuestro rabino, que es Yeshua. ¿Ok? Por eso en la palabra solamente él se le dice rabino. Porque dice a nadie se le dice rabino, porque nadie es como él. ¿Ok? Y a muchos en Israel de ahí dicen rabino, 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 y tristemente no son nada comparado como en nuestro don Yeshua HaMashiach. ¿Ok? En lo que estamos estudiando, familia, tenemos que entender que nosotros somos la Torah completa, de creer en la Torah completa. No partimos la Torah aparte como hacen muchos. Nosotros, la Torah es de Bereshit, de Génesis, hasta Apocalipsis. Esa es la enseñanza completa. ¿Ok? Antiguo pacto, nuevo pacto. ¿Ok? Pero es la Torah completa. Tenemos que enseñar a la obediencia a la palabra del Eterno. ¿Ok? Tenemos que seguir nuestros estudios de lo que es el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque esa es la fundación de nuestra fe. ¿Ok? Que todos los discípulos de Yeshua van a caminar y van a vivir como Yeshua, en obediencia a las leyes del antiguo pacto de Yahweh. Quiere decir que no las leyes del hombre.
es a las leyes de Yahweh, los 10 mandamientos, familia. 613 mandamientos están inspirados en la Torá, pero no tienes que pasar por los 613. Yahweh simplemente le dio a su pueblo 10 mandamientos. Tenemos que cortar la confusión. Hay muchos que se lo saben todo y que quieren saber todo, pero en realidad no saben nada porque todavía están holgados en ciertas cosas del pasado. Yo le dije a ustedes al principio que cuando entremos a este ministerio, ustedes tienen que hacer un reset al hard drive de la cabeza completamente para emprender cosas nuevas. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando las clases a ustedes hoy, martes, a las 9 de la noche, es un sacrificio que estamos haciendo para aprender correctamente el caminar como Yeshua. ¿Ok? Aquí los que creen que caminan como Yeshua son los que no se conectan, no pueden estar en las clases y siempre tienen una excusa y quieren hacer igual. No es así, porque no vas a hacer igual. Si no tienes la instrucción, la fundación completa, va a ser súper difícil, pero bien difícil. Entonces tenemos que saber que cuando nosotros estamos buscando, tenemos que estar en obediencia completa. ¿Ok? En obediencia completa, en obediencia a Yahweh, en obediencia a sus mandamientos, en obediencia a su palabra. Aquí nadie puede cambiar tu caminar. Si tú cambias tu caminar es porque tú quieres cambiar tu caminar. ¿Ok? En estas enseñanzas, de aparte que vamos a ser enseñados a ser maduros espiritualmente, tenemos que mantener ese camino con Yeshua. Yo hace 2 semanas tenía un mensaje sobre la madurez espiritual. ¿Ok? Que es aquí que el que no es maduro espiritual todavía está tomando leche, que es aprendiendo de la Torá. ¿Ok? Así que no nos podemos ser maduros cuando todavía no conocemos mitad de la Torá. Tienes que ser maduro cuando ya sepas la Torá, conozcas la Torá y camines santidad en tu vida. Acuérdate que el primer ministerio empieza en tu hogar. ¿Nos entendemos? Porque así es. Empieza en tu hogar. ¿Ok? El apóstol Juan dijo en primera de Juan 3:4, todo que hace la práctica del pecado, también practica sin ley, llamándole transgresión a la Torá. ¿Ok? Si hay transgresión en la Torá, está sin pecado. Transgresión a la Torá es pecar, estar sin ley. Cuando uno rompe la ley aquí de manejar, rompiste la ley, te meten un ticket. Te dan un ticket porque rompiste la ley. Con Yahweh, cuando rompemos la ley, es pecar. Es casi en la misma situación. Cuando tú pecas, estás en violación de las leyes de Dios, no de las leyes del hombre. Hay que sacar la confusión de las leyes del hombre en tu vida, porque las únicas que aplican son las leyes de Dios. Y ese es el problema que hay con muchos que están en el evangelio, que se cree que Yeshua vino a llevarse las maldiciones y las leyes de Dios. No, él vino a llevarse el sacrificio, las cosas que no eran de Dios en el almadero. Pero él siempre dijo en Mateo 5:17, yo no vine a cambiar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Ok? Eso es muy importante. Mateo 5:17, vine a cumplirla. Él no vino a cambiarla, él vino a cumplirla. Y de eso se trata todo. ¿Por qué el mundo cambió la ley de Dios? Porque hay confusión familiar. Hay confusión entre la ley de Dios y la ley del hombre. La ley de Dios es diferente. Las fiestas de Dios son diferentes. El Shabbat es para el hombre dado por Dios. Por eso que es importante. El Shabbat es perpetuo. Después entramos en eso. Ahora estamos entrando en lo que es lo básico para empezar a agarrar por qué Yahweh hizo el Shabbat y por qué lo hace perpetuamente. Y muchas cosas seguir aprendiendo. Así que en la primera de Juan 3:4 dice que el pecado es sin ley. Es decir, que si tú estás en pecado, estás sin la ley de Dios, no la ley del hombre. Pero dice también en primera de Juan 5:3 que por esto es el amor de Dios, que nosotros tengamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son duros. ¿Ok? El amor de Dios es que mantengamos sus mandamientos. Está en primera de Juan 5:3 para el que quiere escribir los versículos en sus libros para que después los estudien. ¿Ok? Este es el amor de Dios, que mantengamos sus mandamientos. Sus mandamientos son
no son duros, no son agresivos en tu vida. No te van a parar de permitir obedecerlo. Como más claro lo podemos decir. ¿Ve? La ley es delicia. Salmo 1, de 1 al 2, dice, bendito es el hombre que camina no en el consejo de los malvados, ni se para en los caminos de los pecadores, ni se sienta en los asientos de los que siempre están alardeando. Pero el delicio es en la ley de Yahweh, y que la ley que se medita día y noche. Ese está bien claro. Salmo 1, versículo 1 al 2. Está bien claro, familia. ¿Ve? Entonces tenemos que analizar por qué la Torá es instrucción. Me puede poner Torá, instrucción. Tanakh, instrucción. El Tanakh y la Torá son los mismos libros, sé que el Tanakh se adelanta más con los Ketuvins, con los que son los profetas y cosas así, pero nosotros en realidad es la Torá completa. Nosotros no vamos a parar y no vamos a dejar el libro de Revelación afuera, porque ese libro de Apocalipsis, Yahweh se lo reveló a Juan en la isla de Patmos, que está en, perdón, que está en Grecia. Él le reveló este libro a Juan para que Juan sea, para que seamos testimonio de todo lo que viene y lo que está pasando. Así que imagínate, ¿ok? Hay ciertas cosas en donde las raíces antiguas hebreas que le estaban llamando se estaban formando lo que era un espíritu secante. Te estaba llevando al judaísmo y muchos han caído en eso y se lo han llevado. Por eso que hay que tener mucho cuidado en ese camino, no confundirse, porque el camino de nosotros es con Yeshua. Somos las raíces de Yeshua. Caminar igual como Yeshua, no como caminaba el pueblo. Muy importante eso. ¿Algunas preguntas? Amén. Salmo 40, versículo 8, dice, yo tengo delicia en hacer lo que Yahweh pide, la ley que está escrita en el corazón. Quiere decir que la ley está escrita en el corazón de cada uno de ustedes que están aquí hoy, porque saben que la ley de Dios son los 10 mandamientos y por eso están haciendo las cosas de Yahweh. ¿Ok? Así que el Salmo 40, versículo 8, nos dice eso, que la ley está escrita en tu corazón. Salmo 119, versículo 174, dice, por largo es tu salvación, oh Yahweh, y tu ley es mi delicia. También te está diciendo que la ley de Yahweh es tu delicia, está en tu corazón. Por eso hay que tener obediencia. ¿Ve? Muy importante eso. Romanos 7:22 también nos dice, yo tengo delicia en la ley de Yahweh que está dentro de mí. Lo pueden leer. Romanos 7:22, la ley de Yahweh ya está puesta en tu corazón. Romanos 7:22 lo está confirmando para el que obedece y camina en los mandamientos de Dios. ¿Ve? Dice la palabra que la obediencia es tan simple que un niño lo puede hacer. Si un niño puede obedecer a Yahweh, ¿qué está pasando con muchos de nosotros? Yeshua dice, y este es el mandamiento, que nosotros no tenemos ninguna excusa para obedecerlo, porque los niños, tan simple, el niño lo puede hacer. ¿Ve? Así que Yahweh quiere que todos tengan una relación con él, hasta los niños. Muy importante, porque muchos no enseñan. Las raíces de Yeshua, ¿ok? No incluye cristianismo tradicional, porque ellos no creen en la obediencia a los mandamientos de Yahweh y aplicarlo. No incluye mesiánico, el judaísmo mesiánico, ¿ok? No incluye la enseñanza judaísmo, que también es fariseísmo, ¿ok? No incluye el Talmud, nada que ver, que es la ley oral. Esa es la ley que han confundido el mundo completamente, la ley oral de los hombres, porque querían hacer lo que querían hacer los fariseos. ¿Ve? Yeshua le pasaba por la y a veces decía que estaban llenos de huesos muertos, porque hablaban bien, se vestían bien, pero sus corazones estaban lejos de todo. ¿Ok? El caminar con Yeshua tampoco tiene que ver con el Kabbalah. ¿Ok? Kabbalah es el judaísmo místico. Si ustedes se dan de cuenta, el nuevo Mesías que está saliendo, que está por
a ser anunciado Mesías, se llama Hanukkah. ¿Ok? El Hanukkah tiene una maestría en lo que es la Kabbalah y lo que es el Zohar. ¿Ok? Imagínense, ya dos cosas que están contra la ley de Dios. ¿Ok? Y también tiene el Talmud. ¿Ok? Pablo en las enseñanzas, ¿ok? Nos enseñó que simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es caminar con los mandamientos de Yahweh. ¿Ok? Nada que ver con los realistas, con las raíces hebreas realistas. Nada que ver con eso, el movimiento que hay. Nada que ver con el movimiento del nombre sagrado tampoco. ¿Ok? Eso del nombre sagrado causa división a los hijos de Yahweh. Porque dice, no, porque si no dices el nombre bien, no entra al reino. Es la gran mentira. Hay muchas cosas allá afuera que sabemos que todo el mundo no habla el mismo lenguaje. Por eso Yahweh los confundió en la torre de Babel. ¿Ok? Confundió todas las lenguas para que no se pudieran comunicar entre uno y el otro. Pero todos le dicen Yahweh o Yeshua en su lenguaje. Para que entiendan, para que nadie le venda otra cosa diferente. ¿Ok? Así que hay muchos ahora que quieren empezar a leer hebreo, a hablar hebreo. Muy bonito, pero no es necesario para entrar al reino. ¿Ok? Eso es muy importante. Así que tenemos que saber que cuando ustedes van a caminar, en este caminar, tienes que caminar completo, obedeciendo los mandamientos de Yahweh. Primera de Juan 5:3. ¿Ok? Se los dije ahorita. Que los mandamientos de Yahweh el mandamiento de Yahweh es que nosotros lo obedecemos porque los mandamientos de él no son duros para nosotros. Es importante. Yeshua dijo en 5:17 en Mateo que no vino a abolir la ley o a cambiar la ley. ¿Ok? O los profetas o quien le enseña, porque él vino a cumplirla. Muy importante eso, familia, porque ¿qué pasa? Que hay muchos que están confundidos, no saben todavía las cosas del Eterno completamente y se ponen a decir cosas que no están bien, a confundir un pueblo. Por eso es que es importante estas clases, para quitar toda la confusión de arriba. ¿Ok? Así que vamos a entrar con las primeras enseñanzas. El pecado. El pecado significa ofender a Dios. Cuando tú y yo pecamos, ofendemos a Dios. ¿Es posible pecar contra Dios? Sí, el momento que tú pecas, ya estás pecando contra Dios. ¿Ok? Cuando tú pecas contra una persona, estás pecando contra Dios. Es importante. Tienes que saber que el pecado es transgresión de la ley de Yahweh. ¿Ok? ¿Cómo tú pecas con otra persona? Te voy a explicar. Cuando tú molestas a una persona que no es bien ante los ojos de Dios, es un pecado. Cuando tu corazón está pensando en otras cosas y te quieres hacer la santica o el santico, eso es pecado, porque te estás engañando tú mismo. Que por ahí empieza, es un peligro, porque también puedes llevar a un pueblo, a una persona, a caer espiritualmente, de acuerdo a tus acciones. Por eso que cada uno de ustedes que caminan en Torah tienen que tener, ¿ok? Tener el testimonio de un hombre o una mujer de Dios. Eso es así. Tienes que tenerlo, porque si el testimonio de Dios no está en ti, no estás caminando en Torah. ¿Ok? Les voy a dar chance. ¿Alguna pregunta? ¿O es que yo no los oigo? ¿Me oye? Sí, lo oímos, pastor. Amén. Gracias, madre hermana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, seguiremos. Toda relación que tú tienes en tu vida, oigan esto, toda relación que tú tienes en tu vida está puesta sobre un entendimiento y confianza ante los ojos de Dios. Si ustedes confían en un pastor o un ministro, es porque tus ojos y tu confianza está que ese ministro te va a enseñar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que si el ministro estuviera torcido, estuviera haciendo las cosas que no son de Dios, ¿qué testimonio hay? Entonces todo el mundo se empieza a decir, pero ¿qué hay? ¿Qué está pasando? Bueno,
un problema serio. Porque cuando tú no estás en las cosas de Yahweh, tú eres un ministro, tienes un peligro espiritual. Porque a todo el mundo que tú dañas, Yahweh te los va a cobrar. Tú eres responsable por cada oveja que lo llevas a la perdición. Y la que está clara en la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ok? Eso es muy importante. Yahweh es una persona de verdad, familia. Él tiene sentimientos de verdad. Cuando nosotros lo ofendemos, que es decir, cuando pecamos contra él duele como tú y yo, o hasta más. La diferencia es que él siempre tiene esa capacidad de poder perdonarnos mientras nosotros cambiemos nuestro caminar, que se llama arrepentimiento. Dice en Malaquías 3:6 que Yahweh no cambia. ¿Ok? Él no cambia. Dice que tú y los hijos de Jacob, nosotros no somos consumidos porque él no cambia, porque él tiene ese amor para nosotros. Él quiere que tú y yo entremos al reino. Él nos trata todo igual, dice la palabra. Hechos 10, versículo 34 a 35. No, Pedro abrió su boca y dijo, yo entiendo sinceramente que Dios no es parcial, pero en cada nación, cualquiera que no tema a él, tiene el derecho de recibirlo. ¿Cuál fue la cita bíblica, pastor? Hechos 10, versículo 34 a 35. ¿Ok? Así que él nos trata todo igual. ¿Qué hay problema aquí, familia? Y se los digo, hay mucha confusión en el camino de Dios, mucha confusión en el evangelio. ¿Por qué? Porque no han usado la Torá, la Biblia correctamente. Se cierran algunos versículos y de ahí no caen, no salen. Para tú entender el nuevo pacto, tienes que entender el antiguo pacto. Porque es todo que te va llevando nivel a nivel en la historia, para que sepas de historia. Es importante saber la historia. Si tú no sabes de historia, te cuentan un cuento, tú sigues con lo que te están diciendo, como el mismo diablo decía, que no era necesario guardar el Shabbat, que no era necesario. Los mismos pastores a veces, tristemente, que no saben esto, dicen, no, Yeshua se llevó todo en la cruz y nosotros estamos redimidos. Todo eso. No, mentira. Yeshua se llevó toda la cruz, sí, pero nos dejó siempre los mandamientos del Eterno que son perpetuamente, quiere decir para siempre. ¿Ven? No podemos tener rebeldía contra Dios, porque la rebeldía, si es rebeldía en ti, la rebeldía rompe relaciones y rompe las leyes del Eterno, ¿ok? Porque te hace desobediente. Cuando Yahweh te habla a ti, Él te está hablando a ti específicamente en tu vida, ¿ven? Dice Hebreos 12, versículos 6 al 11. Yahweh disciplina a los que él ama y él castiga a cada uno, ¿ok? Que él acepta como su hijo. Quiere decir que cuando ya estamos bajo las leyes de Yahweh, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque es una disciplinada divina, espiritual. Tienes que entender que Dios nos está tratando como si fuéramos de Él completo, sus hijos. Y si Él nos está tratando como si fuéramos sus hijos, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios para el que lo quiera conocer. Yeshua claramente dice, si tú me amas, obedece mis mandamientos. ¿Ve? No es grave, familia. La Torah es simple, pero hay que coger el patrón y empezar a utilizarla correctamente. ¿Ve? Mateo 22, 36 al 40. ¿Ok? Yeshua le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moshe? Yeshua le dijo, tú tienes que amar a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Ese es el primero y el mejor mandamiento. ¿Por qué? Porque si tú amas a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, tú amas a los demás. Y hay amor de Yahweh en ti. La persona que no
pasa a su hermano o que no perdona a su hermano, no está en obediencia a Yahweh. O que habla mal de un hermano, no está en obediencia a Yahweh. Está en peligro espiritual. ¿Sí? Y segundo, igual dice Yahweh, ama a tu vecino como a ti mismo. La ley entera en todo demanda de los profetas están basada en estos dos mandamientos, en el amor de Dios. Si tú tienes amor de Dios, tú vas a obedecer todos los mandamientos de Dios, que simplemente son 10. ¿Ve? Es tan simple. Es tan simple. ¿Ok? Es tan simple. Cuando él dijo que la ley de él es tan simple que todos, hasta los niños lo pueden hacer. Imagínate tú y yo cuando transferimos la Torá, cuando pecamos, cuando caemos. Y muchos dicen, no, pero Yahweh me perdona. Si piensas así, tienes un problema espiritual, porque hay consecuencias. Cada vez que hay un pecado en tu vida, va a haber consecuencias en tu vida. La palabra de Yahweh dice que no seamos seducidos o confundidos por los argumentos del hombre, que no hay que obedecer lo que Dios dice. Ahí es donde está el peligro. Isaías 8, versículo 20. Mira las instrucciones de Dios, familia. El que contradice su palabra está completamente en la oscuridad. Ya con eso le estoy dando la respuesta, como están muchos pastores cristianos hoy en día. El que contradice su palabra está completamente en oscuridad. Isaías 8, versículo 20. Muy importante ese versículo, porque eso es un versículo de enseñanza. Muchos te van a preguntar, ¿y por qué hay que obedecer la palabra? Bueno, ¿y por qué hay que obedecer? Porque está en su palabra, está en sus mandamientos. Y esto es uno de los que se puede usar. El que contradice la palabra está en la oscuridad. Y ustedes están viendo el pueblo de Israel ahora cómo están. Todo el mundo está atrás del Yanuca. El que hace los milagros, el que conoce el Zohar, Talmud, Kabbalah y todo, es un falso Mesías. Porque Yeshua dijo que van a haber en estos tiempos falsos Mesías. Pero este es uno de los que se los va a llevar a todos, porque estamos en los últimos tiempos y está en el mismo pueblo de Israel. Y tiene un pueblo que lo está siguiendo. Imagínense. Esto es importante. Esto es importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 23. Teniendo purificado tu alma por tu obediencia para la verdad, para que te sinceres en el amor de hermano, ames uno a lo otro, tenés un corazón puro, ya has nacido de nuevo, ya no estás perishable, quiere decir que no has perdido tu salvación, ¿ok? Pero estás imperizable, quiere decir que no te puede tocar porque estás viviendo y obedeciendo la palabra de Dios. Quiere decir que si tú estás obedeciendo los mandamientos, tú estás guardando el Shabbat, que es el cuarto mandamiento, tú estás guardando las fiestas de Dios, porque son de Dios las fiestas en obediencia, simplemente hay 8 fiestas, que después se las voy a explicar todas. Estás caminando en la verdad y no hay nada que te puede llevar tu alma a perecerse. Que estás haciendo lo que Yahweh te está pidiendo. Si pasa en tu vida que partes para el otro, que te mueres o algo, te moriste en la palabra. ¿Estás bien? ¿Ve? Pues vas a estar durmiendo un poco tiempo, porque dice que los primeros que se van a levantar cuando venga el paso es los incorruptibles. Son los que murieron en la Torá. Importante, familia. Primera de Pedro 1, 22, 23. Esa es la que tienen que guardar. ¿Ok? Okay. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y otros ministerios? Se lo tengo que explicar. Primero, las raíces de Yeshua creen simplemente siendo discípulos de Yeshua, que tenemos que
caminar su ejemplo como él vivió. Yeshua vino a vivir una vida perfecta en relación y armonía con el Padre. Y todos, y enseñarnos a todos cómo vivir. Primera de Juan 2:6 nos habla de eso. El que habite en él debe caminar con él y como él caminó. Acuérdense que ese fue uno de los primeros versículos que le di. ¿Ven? También tenemos que saber que nosotros que estamos en las raíces de Yeshua, la obediencia a Dios es muy importante y es la fundación de tu vida completamente para ser un discípulo de verdad. Apocalipsis 14:12, para que nunca digan que eso solo simplemente era en el antiguo pacto. Ahora vamos a Apocalipsis 14:12, que es el nuevo pacto. Dice, aquí se llama la perseverancia de los santos. Los que mantienen los mandamientos de Dios y su fe en Yeshua. Quiere decir que ahí te está diciendo que vas a perseverar porque eres un santo ante Dios. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo sus mandamientos. Ahí lo dice, el que guarda los mandamientos de Yahweh y su fe en Yeshua. Apocalipsis 14:12. Eso es para que vean que no solamente está en el antiguo, está en el último capítulo del nuevo pacto. ¿Ven? Primera de Juan 5:3, el amor de Dios que mantenemos sus mandamientos y los mandamientos en los anduvo. Sí, esto les doy dando vuelta otra vez para que se queden grabados los versículos. ¿Ven? Yeshua fue igual ayer, hoy y para siempre. ¿En dónde está eso, pastor? Hebreos 13:8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿Ven? Fue el mismo ayer, hoy, para siempre. Quiere decir que no cambió, ni va a cambiar. Así que vas a tener el amor de Yahweh todo el tiempo en tu vida. ¿Ven? ¿Qué enseñó la Keilah de los tiempos primitivos, en el tiempo de los apóstoles? ¿Ok? ¿Qué nos enseñaba? ¿Qué nos enseñaba Pablo? ¿Qué enseñaba Pedro? Simplemente nos enseñaba que obedecemos la ley de Dios. ¿Ok? Porque la ley de Dios no es para salvarnos, pero para que seamos salvados a través de la gracia de Dios por obedecer sus mandamientos. Quiere decir que porque tú obedeces la ley, tú no estás salvo. Tú estás salvo por gracia y yo estoy salvo por gracia. Pero ¿qué empuja a obedecer la ley? El amor. Y el amor es parte de la gracia. Así que si tienes el amor y tienes los mandamientos, estás salvo. Todo funciona junto. Para que te digan, no, pero tú eres salvo por gracia. No, yo soy salvo porque tengo amor hacia los mandamientos y hacia ti y hacia los demás, porque es la ley de Dios. Y por eso la gracia trabaja en mí. ¿Ven? Eso es muy importante. ¿Ok? La gracia de Dios trabaja cuando tú obedeces a Dios, porque lo amas. Porque si tú no lo amas, tú no lo conoces. Así que la gracia de Dios no va a trabajar en ti. ¿Ve? Eso es importante saber. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Amén. Isaías 8:20 nos dice, la ley de testimonio es que si no hablan acuerdo a su palabra, es porque no hay luz en ellos. Lo mismo. Quiere decir que si tú no hablas de la palabra de Dios, porque no hay luz en ti. La luz es como dice Yeshua, vayan a ser discípulos, porque ustedes caminan en la luz. La luz vence la oscuridad. La escritura, familia, no se puede cambiar. ¿Ok? Ya se lo dije ya en Salmo 119, 160. Fácilmente nos dice la sumada de toda verdad y todo el mundo es lo que está durando para siempre. Las reglas de Dios son para siempre. No hay cambio en su palabra. Juan 10:35. ¿Ok? Si le llamamos dioses a quien la palabra de Dios vino, la escritura
no se puede romper. Otra palabra que no puedes cambiar la escritura de Yahweh. Tú no le puedes cambiar ni una ti ni una da a las palabras de Yahweh. ¿Por qué? Para que no seas una piedra de tropiezo para nadie. Pues es importante que cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios tenemos que estar ahí para no confundir un pueblo. Hoy tristemente hay un pueblo en completamente confusión. Hay muchos que están esperando la prosperidad, la bendición, hacerse rico. Una vez nosotros le preguntamos a una persona que si Dios tuviera un chance para algo en tu vida, que Dios te pidiera, no tener el mejor carro y mucho dinero. Imagínate en dónde estaba su mente. Su mente está, no está el alma. Las cosas materiales no duran para siempre, familia. ¿Ok? Éxodo 31, versículo 16, 17. El Shabbat, el séptimo día, es para siempre. Lo dice ahí. Las fiestas de Yahweh, Éxodos 12, 14, 17, 24 y Levítico 23. Las fiestas de Yahweh dicen para siempre, perpetuo, no se cambió nada. Antiguo pacto, lo habla lo que son los pactos de Yahweh en Primera Crónicas 16, 16 a 17, para siempre. Los pactos de Dios son para siempre. ¿Ok? Torah, la ley de Dios, Salmo 119, 160, para siempre. La palabra de Yahweh, Isaías 48, capítulo 40, versículo 8, para siempre. Y también el perdón de tus pecados. Para que tú caminas, tienes el chance de cambiar tu vida, arrepentimiento. Y Él te perdonará siempre. Jeremías 31, 34, 32 y 40. Es importante. ¿Ok? La palabra de Yahweh es para siempre. ¿Ok? El perdón de los pecados es para siempre. Al que se arrepienta y quiera cambiar su camino. Por eso que Él está ahí esperando. Cada sábado, cada Shabbat que nosotros vamos a ministrar, Él está buscando las almas que de verdad se esfuercen para Él, para caminar en el reino de Él. Eso es lo que Yahweh busca. Almas que se quieran forzar al reino de Él. Almas que quieran caminar como Él quiere que camine. Eso se llama los que van a entrar al reino. No los que dicen que no, porque conozco esto, y se pierden y no les gusta ni meterse a las oraciones. Esos son los que tienen un peligro espiritual, porque hay orgullos en ellos. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con el orgullo, porque los que tienen orgullo no entran al reino. Tenemos que ser siempre mansos y humildes como era Yeshua. ¿Ok? Hoy concluimos, paramos para que empezar la próxima semana. Nos quedamos entrando a las cosas básicas de la Torah. Hoy decí pocos versículos que entrar con el amor de Yahweh. La próxima semana empezamos en lo que son los 5 libros de la Torah, en las cosas básicas de ellos que tenemos que siempre tener en cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tratar otra vez la obediencia a la palabra de Yahweh. Cómo se camina todo el día en tu vida en esa obediencia. ¿Ok? Los discípulos somos nosotros. Estamos llamados a seguir el ejemplo y emular la vida de Yeshua. ¿Ok? El que sigue y obedece las leyes de Yahweh, el antiguo pacto, es el mismo como si estás obedeciendo el nuevo pacto. Porque el Yahweh es el mismo. Yahweh uno solo es. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿O no me oyeron bien? Amén. Hello. No, Todo pastor, claro. bastante versículos. Sí lo oímos, pastor. Amén.
Perfecto. Les espero que lo hayan escrito, los estudien, porque estos son los versículos que van a empezar a utilizar cuando las personas les pregunten a ustedes, ¿por qué tú crees que debemos? Porque es así, está en la Torá. Debemos ser como Yeshua. ¿Qué hacía Yeshua? Mateo 5:17, no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Y el que hay que ser como él, hay que cumplirla. La ley de Dios. Doctor Willy, Emily, ¿tienen alguna pregunta? No, pastor. Amén. Aníbal, Erin, ¿alguna pregunta? No questions. Okay. Gustavo, Graciela, ¿alguna pregunta? No, pastor, estamos bien. Tenemos bastante para repasar y estudiar. Amén, gracias. Olguita, ¿alguna pregunta? No, yo quería decir que lo que usted decía de la palabra de cómo uno tiene que hacer discípulos, Ujú. y es cierto lo que usted dice, porque en estos tiempos tan difíciles, mucha de esa gente afuera están, no, digamos, yo se lo digo por lo que yo veo en la clínica, Ujú. muchos de ellos no, digamos, están confundidos y están Claro. buscando llenura, y la llenura pues creen que lo pueden llenar con lo material ¿No? o con las cosas del mundo, pero no, es la palabra Amén. del Claro. Eterno. Y se lo digo por testimonio. Janine me regaló unas Biblias Ujú. y yo comencé a repartirlas en la clínica, y se lo digo, ha sido fuerte porque los ha tocado. Yo tengo una señora que es bien católica, pero católica. Ujú. Y estoy tratando de evangelizarla, y es una señora que ama mucho al Señor, ¿Ven? pero es idólatra del catolicismo. Claro, un Y peligro. sí, entonces yo le regalé una Biblia cristiana. Esa no es, Amén. la Biblia no es católica, y ella lo sabe porque yo se lo di. Pero ella tomó esa Biblia, pastor, yo no sé si la tocó, y yo le di versículos que yo le subrayé Ujú. en la Biblia, y ella tomó esa Biblia y la abrazó y me dijo, este es Amén. el mejor regalo que usted me ha dado. Entonces, puede ser un gesto pequeño, pastor, pero ahí yo sé que estoy sembrando algo. Amén. Entonces, Amén. no necesito, como le digo, no necesitamos palabra o estar tirando palabra fuerte, no, es solamente un gesto que uno haga y unos versículos que uno le muestre a ellos, que yo creo que eso los toca. Amén. Entonces yo creo que es necesario que todos comencemos a hacer eso, porque eso es parte de nuestro llamado Amén. De ser obediente. de ser obediente y de hablarles, de presentarle la Torá Amén. a la gente que no conoce. Entonces sí, los animo a eso, y es cierto lo que usted acaba de decir. Quería solamente enfatizar de lo que yo le digo, de las Biblias que yo repartí, lo que está haciendo. Amén. ¿Ok? Gracias, madre hermana. De Gracias por ese nada, testimonio. de nada. Pero, Puerto Rico, bendiciones. ¿Alguna pregunta? Petita, ¿alguna pregunta? Gracias, pastor, por los versículos y eso, porque es bueno, porque ¿cómo es? La mayoría de las personas que se dicen que son cristianas, el problema es que solo repiten lo que el pastor dijo. Y Exacto. entonces el problema está en que no se estudia la palabra. No, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo porque, Por eso imagínense, eso está bueno, porque así uno va directo y cuando ellos digan alguna cosa, pues bueno, anda la palabra y pídele al Señor que te dé sabiduría y revelación. Y uno darle lo amén. que uno. Amén. Gracias, madre hermana. Ana Santos en Puerto Rico, bendiciones. ¿Alguna pregunta? Ana Santos, ¿alguna pregunta? Jennifer, ¿alguna pregunta?
Shalom, Pastor. Buenas noches a Hello. todos. No, una pregunta, no, agradecida siempre. Y un comentario, como dijo Jorge, de lo que usted estaba hablando. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar hablando con un familiar de Adrián y de mí. Y ese Amén. familiar ha sido cristiana y evangélica hace tiempo. Y Amén. cosas de tiempo del Señor que yo sinceramente estaba un poco cansada y me estaba durmiendo. Cuando estaba ya un poquito tarde, estaban hablando de la palabra y Alex fue que le comentó y le dijo, nosotros celebramos el Shabbat. Y ella dice, tú sabes que yo he leído la palabra y sé del Shabbat y lo he considerado, pero nunca supe cómo comenzarlo, Hay que ni enseñarle. saber exacto. Entonces hay muchos en el pueblo que tienen conocimiento básico o entendimiento cierto, área Ujú, de Shabbat, pero no tienen esa revelación completa. So, yo la invité, ella no tiene social media, entonces ujú. le dije que, que trate de bajar, WhatsApp o que sea Zoom, que Ok, ellos viven, en Tampa. está bien. Entonces le dije que traten de, to try to at least download some applications so they can, y van a tratar de conectar, pero dijo, sí, yo lo sé que en la palabra dice del Shabbat Amén. y que Yeshua lo celebraba, pero no Amén. sabía, no sé, dónde o más buscar de eso. So eso es para saber que sí, hay Ok. personas que tienen interés, hambre, saben, pero nunca, they've gotten that deeper revelation or connection because of maybe, Amén. recursos o no ese conocimiento. Está So, bien, es muy importante, se le da, se le ayuda y se le enseña. El amén, Shabbat, el Pastor. Shabbat es bien simple de guardar. Se le hace una hoja de instrucción cómo se guarda. A la hora que se empieza, el Shabbat es importante pensarlo en la caída del sol. No se empieza a las 10 de la noche, 9 de la noche, no, a la caída del sol se empieza con las oraciones con Yahweh. Y después de eso hay una cena en familia y en oración con el Eterno, dándole gracias por ese Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? Es simplemente descanso, pero en la palabra. Tan fácil. Pastor, y quiero decirle para la gloria de Yahweh y Yeshua que sinceramente yo no puedo, ese siempre la veo al Señor, pero fue Alex que le comenzó a hablar de Shabbat. Of all Amén. people, So, Ujú. la semilla siempre que mismo, se emparte en él, y lo Amén. digo por él, y mami, sí, mira, cuéntale, habla de más de Shabbat, and it's just like, wow, yes, and I've said this to Emily and Willie how proud he is that he announces to everyone that he partakes in the Shabbat, Amén. Eso es So, importante. una bendición. Gracias, Amén. Pastor. Gracias, mija. Pastor Manuel, shalom. ¿Alguna pregunta? Shalom, hermano. No, gracias a Dios ha sido una instrucción muy bella, muy interesante. Que Yo gracias, le amado pastor. quería hacer un comentario hoy. Yo estaba en la clínica de Cano Ujú, y había una bebita con su mamá y a la mamá la entraron para el dentista. ujú, Y resulta que entra una señora que parecía que era la abuelita de ella, de la bebé, ujú. y le está dando la comida a la bebé. Y cuando yo veo que a aquella bebé le habían puesto en su manita izquierda la manito dorula, yo me quedé frío. Yo dije, Santo No. Padre de Dios, una bebita que no creo que tenga más de 4 meses, Y no sabe ni nada de eso. Ya está crucificado con los demonios. la han clavado y yo orando y reprendiendo y todo en silencio, porque yo no quería ofender a ese señor y que me No, fuera claro, a mí. claro. Pero lo que la gente hace con estas pobres criaturas, La daña para la vida. qué lástima. Pero bueno, perdón por traer esta conversación, pero Eso para que tú veas lo que se está moviendo espiritualmente allá afuera. amén. Amén. Gloria a Dios siempre. Amén. Amada hermana Lenny, ¿alguna pregunta? Okay. Amado hermano Adrián, ¿alguna pregunta?
Pues, hola, ¿cómo estás, pastor? Y hola a Amén. todos Bendiciones. ustedes. Amén. Yo no tengo una pregunta, pero solamente quiero decir que quiero tocar en lo que dijo la señora Olga, Ujú. que ella dijo que todos nosotros debemos hacer así, en el sentido de repartiendo Biblias y repartiendo la buena noticia del Amén. Señor. Quiero decir que yo estoy de acuerdo con eso. Amén. Ahí está. Sí. Ese es parte del mandamiento de Yahweh. Dice, lleven el evangelio hasta las últimas partes del mundo. Ese es un mandamiento del mismo Yeshua, porque caminamos como él. Él lo hacía. Él simplemente caminaba y cuando él caminaba, él llevaba la palabra. Fíjense cómo era, tan simple y la palabra de él es tan simple. Hablaba, ¿de qué hablaba Yeshua? Del reino que viene, del reino de Yahweh. ¿Sí? Y en amor. Eso es todo lo que había que llevar. Preparar a las personas que existe un Elohim, un Dios. ¿Sí? Bueno, Sí. gracias. Gracias, amado hermano Pastor, Adrián. buenas noches. Buenas Yo noches. pensaba que me estaban escuchando lo que hablaba, pero después me doy cuenta que no, que estaba apagado y eso que apreté el micro. Pero buenas noches y bendiciones para todos. Bendiciones, amado hermano. Me pareció muy, muy importante todo lo que usted ha hablado, muy, muy bonito, muy edificante. Y sobre todo me encantó eso que Yahweh uno solo es. Eso fue lo que Amén. me impactó. Claro que sí. Gracias. Bendiciones, pastor. Shalom, amado hermana. Bendiciones para todos, shalom. Amén. Bueno, Vero, ¿está Pastor. despierta? Dime. En adición a lo que usted habló en Apocalipsis, Ujú. yo me encontré otro en Apocalipsis 22, del 18 al 19, Ajá. que dice, yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro. Amén. Si alguno añade a ellas, Dios Ahí está. tomará sobre él las plagas que están escritas en este libro. No. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en el libro. Ahí está el peligro espiritual que hay Amén. para el que no camina en desobediencia y que quien enseña o quiere cambiar la palabra de Yahweh. Bien Es claro. importante ir con la Torá, con la Biblia, ir parte por parte, no hacer sermoncito por acá, no, partes que están en la Torá. Eso es lo que Yahweh quiere. Amén, familia. Bueno, familia de Yahweh, que Yahweh los bendiga. Se los dejo Olguita, que ella está en a tener entrada en oración. Ahora es importante la oración porque la oración edifica, la oración cambia, la oración pone en tu vida las cosas que es correcta. Muchos a veces cuando ven en la oración se van, se quitan y eso no es de Yahweh. Yahweh quiere que uno sea perseverante. ¿Y cómo tú vas a ver perseverante? Cuando tú buscas de él y estás en la oración. La oración de Yahweh es bendición para cada uno que lo busca y el que lo hace. Amén. Shalom, familia de Yahweh. Les dejo Olguita. Bendiciones. Olguita está en control de todo. Amén. Bendiciones. Gracias, pastor. Vamos a escuchar una alabanza para empezar la oración y empezamos después de la alabanza.